fuera más entretenida, hoy, digamos, les preparé algunas cosas distintas, digamos. Esta sería la última clase, ¿o no? Sí, eso es la última clase. Entonces, preparé algunas cosas ligeramente distintas, que es una pequeña presentación de cosas de la luz, pero vamos obviamente a terminar las cosas que estábamos discutiendo. Entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo? Entonces, un pequeño repaso. ¿Se ve bien? Lo apagamos las luces, ¿está bien? Entonces, lo que estábamos discutiendo era esencialmente las ecuaciones de Maxwell. Entonces, lo que habíamos descubierto era que teníamos ecuaciones que nos decían muchas cosas distintas. En realidad, teníamos una que nos hablaba de esencialmente la posibilidad de tener fuentes de carga que estaba asociada al desplazamiento. ¿Ok? Si uno se acuerda bien. También tenemos otra parte que nos dice que no hay fuentes de carga puntuales de magnetismo. Tenemos otra que nos dice que un campo magnético variable puede inducir un campo eléctrico rotacional o una fuerza electromotriz, y se la escribimos así. Eso fue lo que llamamos primero la ley de Gauss, esto no le pusimos nombre, esta fue la ley de inducción. ¿Okay? Y la última, que fue modificada por Faraday, que es la ley de circulación, va por Maxwell, que es simplemente H igual a simplemente J más, en este caso, TT. ¿Ok? Esas son las ecuaciones de Maxwell, donde lo único particular que colocamos fue decir que T es epsilon 0 por E, es un vector auxiliar que da cuenta de la polarización del medio, y colocamos medio en H, que es una clase complementaria, si ustedes no lo vieron, pero lo ven, que nos dice que B partido por un 0 se relaciona con la magnetización. P y M son cantidades nuevas, pero quiero definir cosas nuevas, y las relaciones entre P y E, o M, o B, o M, o H, modelan la materia. ¿Okay? O sea, la materia en realidad, el modelo de materia, la materia, está cargada por simplemente cuáles son las relaciones entre P y el campo eléctrico, y cuáles son las relaciones entre la magnetización y la intensidad magnética. Eso es como típicamente lo relacionamos. También si quieren verlo en relación con esto. Y nosotros en particular supusimos que los medios son lineales, isótropos y homogéneos, y por lo tanto hacemos eso. Si son lineales, isótropos y homogéneos, ahí las cosas se hacen muy simples. Encontramos que la polarización era igual a simplemente una constante, que es la susceptibilidad del campo eléctrico, la susceptibilidad eléctrica, y también encontramos que la magnetización se relaciona con H a través de la susceptibilidad magnética. ¿Okay? Uno supone que son proporcionales, eso es lo que estamos diciendo. Lo que es válido para campos muy débiles, para pocos materiales, pero es válido para muchos materiales. Y esto nos permitió, en particular, redefinir una constante. Cuando reemplazamos eso acá, nos queda un epsilon 0, si lo queremos definir, que el medio tenía un epsilon, que era simplemente epsilon 0 más epsilon, o que tiene un mu efectivo, que es mu 0 más epsilon. ¿Okay? Eso lo sacamos de acá, si no lo ve. De acá, aquí reemplazamos psi por h, lo pasamos hacia el otro lado, y entonces al multiplicarnos en realidad nos queda mu 0 por epsilon, así que acá nos faltó un mu 0, 1 más eso. Es 1 más eso. ¿Okay? Y así encontramos entonces las propiedades del medio que ya mostró. Entonces la gracia es que escritas las ecuaciones en estas unidades, entonces puedo hablar en el aire, por ejemplo, en un medio de eléctrico, o en el agua, o casi cualquier material que es isótopo, homogéneo y lineal. Entonces decimos ecuaciones electromagnéticas en un medio cualquiera, un medio isótopo, no un medio cualquiera, un medio isótopo, homogéneo y isótopo homogéneo y lineal. Creo que no tiene anclada. Yo no tengo anclado. Sí, está anclada en la vía, pero
Sí, ahí de repente se movió. Ok, voy a tratar de dejarla anclada de todas maneras. Acá está anclada. Soy yo el que no la tiene anclada, entonces acá. Vamos a dejar entonces esa anclada. Ok, gracias. Se movió por alguna razón. Bien. Entonces, fíjense que esto hace que ahora estas ecuaciones de Maxwell se escriben ahora para E y D, porque va a haber una relación entre D y H. Entonces me queda D por E, vale simplemente ρ partido por el epsilon del medio. ¿Ok? Lo único que cambia es eso, el medio efectivo. Esta ecuación queda igual. Esta ecuación queda igual, esta no cambia. Esta ecuación de acá está más interesante, esta sí cambia, va a quedar D partido por la permeabilidad magnética del medio igual a J, corriente, ojo, estas son las corrientes libre, aquí ya no hay polarización, nada, son las verdaderas corrientes, libre, y acá me queda epsilon por dt a d. Así que tengo las ecuaciones para solo el campo eléctrico-magnético que hemos tratado de estudiar. ¿Okay? Ahí tengo solo las ecuaciones para ningún campo auxiliar, es directo a la ecuación del campo eléctrico y magnético, pero hay que suponer que el medio es isótropo, homogéneo y lineal. ¿Ok? Y la gran gracia es que estas ecuaciones uno puede encontrar muchas propiedades con la corriente, con la intensidad de carga, etc. Y el primer gran resultado que acabo de ver hoy día, no sé si hay alguna pregunta o observación del último que estábamos discutiendo, pero esto no lo estábamos discutiendo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, lo que vamos a discutir esto está acá es, lo que vamos a hacer es simplemente estudiar las ecuaciones del vacío. O sea, el gran resultado de Maxwell, me pregunta, no sé si hay que hacer preguntas, me avisan por si hay preguntas por ese caso, pero el gran resultado de Maxwell es mostrar que estas ecuaciones, incluso en el vacío, tienen algo notorial, porque uno, obviamente, si dice vacío, ¿qué significa vacío? En realidad, o decimos vacío, la respuesta es para dos cosas, vacío o si quieren, o medio sin cargas ni corriente. Medio sin cargas o corriente. Si fuera vacío, entonces no hay carga, si no sería vacío. Si hay corriente, no hay vacío. Y entonces habría que escribir estas ecuaciones donde aquí tengo que colocar en epsilon 0, y en mu colocar mu 0. Nada. Eso es la ecuación del vacío, de nada. Pero tiene la cosa interesante, inesperada, que si lo hago en un medio dieléctrico, no cargado y con corriente, las ecuaciones quedan iguales del vacío, pero lo único que hay que cambiar es epsilon 0 por epsilon y mu 0 por mu. Nada más. Por eso es muy simple. Entonces, uno me queda estas ecuaciones muy simples, que son las que vamos a resolver y encontrar algo al menos interesante. Se fijan además que se simetriza el campo eléctrico y el campo magnético en el vacío. Eso es interesante. A lo que yo llamo campo eléctrico, lo que yo llamo campo magnético, etc. Y eso pasa en la relatividad. En la relatividad, a veces lo que es el campo eléctrico en un sistema coordenado puede ser campo magnético en otro. ¿Okay? Es una cosa interesante que ocurre en la teoría porque ambos campos son casi distinguibles. Las otras ecuaciones, ¿qué forma toma? Una toma esta, y ya se no cambia, siempre es la misma. La ley de inducción siempre es pareja, está súper bien escrita en principio. Y la otra queda casi igual. Se fijan, salvo que aparecen dimensiones. El único lugar donde aparece una dimensión rara, porque el mu lo puedo hacer por otro lado, y me queda así como, lo paso hacia el otro lado, me queda mu por epsilon de E. Es el único lugar donde hay dimensiones. ¿Ok? El único lugar en estas ecuaciones me queda con dimensiones. ¿Ok? Y si uno hace análisis, eso tiene dimensiones de 1 partido por velocidad, y esa es la velocidad de la luz. El único lugar que hay dimensiones es la ecuación. La ecuación es la única constante física intrínseca que tiene el sistema, es mu por epsilon, que es algo que tiene dimensiones de inversos de distancia, es decir, que tiene dimensiones de tiempo partido por distancia. Estas ecuaciones, lo único que tienen en el vacío o en un medio sin cargas es esta constante interna. ¿Okay? Vamos a mostrar que esto nos va a permitir, vamos a mostrar que esto nos da onda. Pero esta es la ecuación del vacío, si coloco un 0 y epsilon 0, y si calculo las propiedades de los campos electromagnéticos en el aire, en el agua, en cualquier medio dieléctrico, homogéneo y lineal, esta es la ecuación que lo explica. ¿Okay? Si se recuerdan, solo para fijar idea, el epsilon en el agua es 80 veces el epsilon 0 y el otro es casi 1. Si es que uno lo busca para el agua, queda 1. Así que, en realidad, el que realmente varía es la permeabilidad dieléctrica del medio. La única cosa que varía, sustantivamente, mucho menos. Para el aire, epsilon 0 es casi 1, así que queda casi igual.
¿Okay? Así que la velocidad de la luz, vamos a ver que en el aire o en el vacío es igual. ¿Okay? O sea, si la mido, por ejemplo, en el espacio, mido cómo se propaga la luz, o la mido dentro de la Tierra, es casi igual. No hay gran diferencia. Sin embargo, en el agua no. ¿Por qué? Porque el agua es un líquido muy polarizado. En otros líquidos no, por ejemplo, como alcohol o cosas como esas, no me voy a dar cuenta, no son tan polarizables. El agua es muy polarizable y eso hace que tenga esta propiedad extraña, que a su vez son entretenidas para hacer otras cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa ecuación que acabo de escribir tiene una solución bastante inesperada, pero primero deberíamos escribirlo como algo más similar, también lo hizo más bueno así, es lo que llamamos la ecuación de ondas de los campos electromagnéticos. Y lo que hacemos esencialmente, la es que voy a tomar el rotor de esta, o sea, voy a tomar la divergencia de esta ecuación, la llamé si quieren 1 y 2, tomo la divergencia de esta ecuación y después uso la ecuación 2 y eso me da una ecuación de ondas. Entonces ahora si tomo la divergencia de 1, eso es decir, me queda simplemente la divergencia del rotor del campo eléctrico. ¿Ok? Sí, no, perdón, el rotor. No es como el rotor, sino se debería ser. El rotor del campo eléctrico es igual a menos de ADT del rotor de B. Acá es muy fácil porque esto me queda la divergencia, el rotor del rotor, me queda simplemente eso es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano de B, esa es la definición de esa operación. Y al otro lado me queda simplemente menos de ADT del rotor del campo magnético. El rotor del campo magnético, la ecuación 2 es simplemente mu 0 epsilon 0 por D ADT de E. Entonces me da algo así como mu 0, o sea, perdón, epsilon 0, ¿ok? Por D ADT. Y esto, por otro lado, no hay cargas, así que la divergencia del campo eléctrico es 0, no hay fuente de cargas eléctricas, por lo tanto nos queda eso que está ahí, y gran resultado, encontramos esta ecuación que llamamos la ecuación de ondas. Encontramos que simplemente, en realidad nos gusta escribirlo así, porque la forma tradicional de escribirlo es así, pasan estas constantes hacia el otro lado, y nos queda un 0, o sea, mu epsilon, por laplaciano del campo eléctrico. ¿Está bien hasta ahí? ¿Estamos claros? Simplemente son operaciones. ¿Estamos claros hasta ahí? Y ahora, lo que viene increíble de estas ecuaciones es que, bueno, veamos qué soluciones tienen. ¿No? Lo primero que deberíamos decir es qué es eso que está ahí. Eso que está ahí, se fijan que se nos dije, tiene dimensiones de velocidad. ¿Por qué? Fíjense el campo eléctrico en ambos lados, por lo tanto, las dimensiones del campo eléctrico se cancelan. Esto tiene dimensiones 1 partido por tiempo, esto tiene dimensiones de 1 partido por distancia cuadrada. Por lo tanto, tengo que destacar que entre dimensiones de distancia cuadrada, partido por tiempo al cuadrado, para que esto quede dimensionalmente correcto. Eso nos obliga a decir que hay una velocidad, que no sabemos cuál es, que es 1 partido por raíz cuadrada de mu 0 o mu epsilon. ¿Okay? La velocidad de la luz. Lo interesante es que ya viene estimación en la velocidad de la luz, pero lo interesante es que esto, sin saber estas constancias dadas por la velocidad de la luz, pues más o menos si colocamos vacío, es decir, vacío, esto nos da algo así como 300.000 kilómetros, en realidad es un poco estadístico, 300.000 kilómetros hora. Segundo, hora. Segundo, sí, rápido, sí, más rápido, sí. ¿Estamos bien? Aproximadamente, un poco más pequeño. ¿Ok? Pero eso. Ahora lo interesante es que esto me dice que puedo introducir inmediatamente un concepto que va a jugar un rol muy importante entre muchos fenómenos, que es esto, por ejemplo, lo puedo escribir como 1 partido por epsilon, pero epsilon es epsilon 0 por una constante ya de capa, que es ese número que lo caracterizamos para estos materiales. También podemos hacer lo mismo para mu, colocar el mu 0 por un kappa tilde que caracteriza cuánto se distingue de la permeabilidad del vacío. Y si hago eso, fíjense que uno reconoce que este pedacito de acá, el 1 partido por raíz de epsilon mu 0 es la velocidad de la luz, así que aquí nos queda c de luz, partido por este factor, que son números, ahora son números, kappa y kappa tilde. Uno para la propiedad eléctrica, otro para la propiedad magnética. ¿Ok? Si uno lo escribe al revés, si uno define esto, lo voy a poner un n y a ver por qué, lo define como raíz de kappa partido por kappa tilde, o sea, raíz de kappa por kappa tilde, me queda la velocidad de la luz por la velocidad del medio.
esto me dice el cociente de cómo se propaga la luz, como comparado a la velocidad del medio. Y ese cociente lo llamamos índice de refracción. ¿Okay? Este número nos va a explicar cuán rápida es la luz en un medio o no. ¿Okay? Esto lo llamamos índice de refracción. De hecho, para, por ejemplo, el agua, me puedo preguntar cómo se compara este número. Entonces es muy fácil, porque en este caso, estos dos números, por ejemplo, en el agua, sabemos que esto vale 80, la propiedad eléctrica, y este es casi 1, así que me queda raíz de 80, eso es más o menos casi 9. Así que casi 9 veces más grande. O sea, eso quiere decir que la luz en el agua se propaga 1/10 de la velocidad que se hubiera en el vacío, en el aire o en el vacío. ¿Okay? Nos dice esta propiedad muy inesperada de cómo las cosas se propagan en medios distintos. ¿Okay? Así que nos dice eso que está ahí. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer, eso nos dice eso. Entonces, veamos cómo esto tiene solución de la luz. Lo primero, esto nos da constantes que nos dice orden de magnitud. Me dice, por ejemplo, si yo tomo una escalera, con qué velocidad se propaga. O, por ejemplo, en un conductor, cuando uno tiene conductor, uno va a descubrir que la velocidad no se puede pagar, no se puede propagar. La constante, ¿qué es lo que les pasa en realidad? Si uno empieza a jugar con las propiedades, estos números a veces pueden ser imaginarios. Cuando son imaginarios, eso quiere decir que la luz decae. ¿Okay? Uno los va a extender y va a encontrar propiedades muy, muy interesantes. ¿Okay? Pero por ahora reales nos predicen esto acá. Pero veamos que tenemos la solución onda y qué forma tiene, y de ahí que pueda mostrar algo más. Entonces, para mostrar que tengo soluciones tipo onda, lo primero que voy a hacer es que voy a mostrar lo que llamamos la solución onda plana. ¿Ok? Eso va a ser la primera solución que vamos a tratar de descubrir, que es la solución que llamamos onda plana. Que es la solución más simple y entendida, que se llama onda plana. Que es seguramente la onda que más han visto electromagnética, onda plana. ¿Cómo tiene la onda plana? La onda plana es que en realidad uno tiene, por ejemplo, cargas moviéndose. Esto genera perturbación en el campo electromagnético, pero muy lejos por acá, esto es casi un plano. Así que por eso hablamos de onda plana. ¿Ok? O sea, uno puede tener, por ejemplo, el Sol genera movimientos de carga, estas cargas se mueven su campo eléctrico, como cambia el campo eléctrico, cambia el campo magnético cambia el campo eléctrico, y así, campo eléctrico induce campo magnético induce campo eléctrico, y así se sostiene la onda. Y muy lejos de la fuente, lo que vemos es que esto se soporta independiente de lo que pasó acá. De hecho, podemos sacar el objeto que la genera, podríamos eliminar el Sol, y vamos a ver que durante un buen rato, algunos minutos, vamos a ir viendo luz, se propaga. Y si estuviera muy, muy lejos de él, se sigue propagando, no necesita la fuente fue para originarlo, pero después para propagarse es un efecto de la inducción, por un lado, induce, ese campo magnético variable induce campo eléctrico, pero la otra ley de Maxwell, que lo llamamos inducción, induce que un campo eléctrico variable induce un campo magnético, y eso se sostiene en el tiempo. Y eso hace que la luz se pueda viajar per sécula. ¿Ok? No se atenúa, no necesita una fuente. La fuente fue para inicialmente crearlo, pero después que se creó, se propaga. ¿Ok? Entonces, esta aproximación que hablamos de onda plana es que en esta parte de acá es casi un plano. ¿Ok? Entonces, veamos que la ecuación que encontré era la forma simplemente de igual a, si quieren verlo así, colocamos acá de mu epsilon, nos queda la parcial, veamos que tiene una solución tipo onda plana. Entonces, ¿cómo es la solución tipo onda plana? Bueno, voy a usar quizás algunos colores, y con esos colores vamos a colocar el sistema de coordenadas que vamos a tratar de usar para poder describir bien las cosas. ¿Okay? Entonces, acá. Entonces, lo que vamos a usar es que la dirección de propagación, por notación, la vamos a llamar siempre Z, y vamos a ver que hay un triedro, entonces acá tenemos X y acá Y. ¿Ok? Voy a suponer, y les voy a mostrar qué solución, que el campo eléctrico siempre va, por ejemplo, si usamos X y Z, o X y Z, voy a suponer que el campo eléctrico está en la dirección hacia arriba. Entonces, vamos a suponer que el campo eléctrico está acá, y después vamos a demostrar que la ecuación de Maxwell va a decir que el campo eléctrico está acá, y Z es la dirección que se propaga. En realidad, la luz siempre se propaga en un plano ortogonal a la dirección de propagación. ¿Okay? Entonces, para ver eso, voy a hacer un alza, vamos a tratar de ver cuál es el alza que vamos a usar. Voy a suponer que E
va de la forma, bueno, primero que nada, ¿E de qué depende? Va a tener un módulo que depende del tiempo, por supuesto, esto tiene que estar moviéndose en el tiempo, y de Z. Vamos a aprender otras coordenadas, vamos a ver qué es su solución, y que está en la dirección, en este caso, si definí X así, X unitario. ¿Ok? ¿Sí? ¿Esto con todo el cuadrado para hacer la presencia? Sí, por supuesto. Lo dije, no lo... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y voy a suponer que es así, y es más, voy a suponer que tiene una forma precisa, y vamos a ver qué solución. Que en realidad ya lo saben, digamos, pero saben porque está un poquito de ondas, pero saben que esto podría escribirse como epsilon 0. Si quieren verlo así, voy a escribirlo como coseno de omega t menos kc. Omega y t son cosas que me dan unidades de propiedad para conocer el tiempo y el espacio en la dirección equidistante. Omega es un inverso de tiempo, lo llamamos frecuencia, y tal, lo llamamos número de onda, que es el inverso de una longitud, que en realidad si lo multiplicamos por 2pi nos da la longitud de la onda, y omega si lo invertimos me da el periodo en el cual la onda oscila. Yo simplemente busco soluciones así. Esta es una solución, si quieren, armónica, que se está propagando. ¿Ok? Eso quiere decir que voy a suponer, si quieren verlo así, voy a hacer un poco de figuras aquí. El campo eléctrico, después vamos a ver cómo el campo magnético, es una función trigonométrica, que el campo eléctrico en un instante fijo es una función sinusoidal, como la acabo de dibujar, pero en un instante del tiempo esta sinusoidal va cambiando en un instante, se va trasladando un sólido rígido hacia Z. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Es la solución de onda tiene esta forma. ¿Sí? Simplemente coloqué el parámetro que simplemente lo llamamos frecuencia, y esto lo llamamos número 2. Veamos qué solución. ¿Okay? Como ahora es mucho más astuto, esto es siempre recomendable escribirlo en variable compleja y después tomamos la parte real. Es decir, que puedo siempre escribir esto, lo complejizo, y después me recuerdo, complejizo, y después calculo si queda la parte real. Es decir, que esto es 0, o es 0, ¿verdad? Por exponencial de i omega t menos kc. Un poco más cómodo, simplemente después tomo la parte real de mi answer. ¿Okay? Siempre tengo derecho a pasar por algo complejo. ¿Y por qué? Porque es más fácil para operar. No es ninguna razón profunda, pero hace que las matemáticas sean infinitamente más simples. ¿Okay? Y ahora que lo que hacemos es que entonces veamos qué pasa esto en la ecuación. Por ejemplo, si calculo dtt, es muy fácil, el dtt es un exponencial, bueno, es fácil, el 0 pasa de largo, tengo que derivar 2 veces exponencial de omega t, una derivada de t de exponencial de omega t, bajo un i omega, como lo bajo 2 veces, me baja simplemente un menos omega cuadrado, y me queda la misma exponencial. Si quieren verlo como función trigonométrica, 2 derivadas de un coseno, me queda coseno, y el argumento sale 2 veces para afuera, y no hay que olvidarse que entre medio aparece entre medio un seno con coseno, y eso hace que aparezca un signo menos. Así que me queda eso. ¿Estamos bien? Es decir, si quieren verlo, eso es simplemente menos omega cuadrado del mismo campo eléctrico original. ¿Sí? Me queda la misma dirección, lo único que baja es que derivar 2 veces, bajar omega al cuadrado. Después me dice que si hago la misma operación, pero en el espacio, el espacio un poco más difícil, me queda laplaciano de E. Eso es, formalmente, eso es de x de x más de y de y más de z de E. Eso se lo voy a aplicar a 0 exponencial de i omega t menos kc en la dirección equidistante. Ahora, obviamente no depende ni de y ni de x, así que estas dos derivadas no tienen sentido, solo en z, y cuando lo derivo en z, de nuevo un exponencial con un i, obviamente ese i es factor común. Ese i es factor común. Y por lo tanto, cuando derivo en z, lo que hace es que me baja un menos ik. Como derivo 2 veces, me baja un menos ik al cuadrado. El menos 1 se transforma en 1, el i al cuadrado se transforma en un menos 1 y el k cuadrado queda cuadrado. Así que eso se transforma en menos k cuadrado por simplemente E0 elevado a i omega t menos kc en la dirección equidistante. ¿Okay? Por lo tanto, cuando uno hace esto, que lo que descubre, esto de acá,
descubrimos algo bastante interesante, y lo que vamos a hablar ahora, es que vamos a encontrar una relación entre omega y k, la cual llamamos relación de dispersión, que nos va a dar una relación entre la frecuencia y el k permitido. En realidad no son cualquiera, están íntimamente relacionados, estas dos constantes no son cualquier cosa. Y vamos a ver que la constante que lo relaciona es la velocidad de la luz. Eso me dice, si yo me pregunto, si yo quiero que vaya a 1000 Hz, ¿con qué longitud de onda puede ocurrir esa onda? Es única. Hay una relación entre la longitud y la frecuencia que es única. ¿Ok? Así que no es para cualquier K, cualquier omega, están relacionados, y esa relación la llamamos relación de dispersión. Entonces, déjenme escribirles cómo queda. Entonces, cuando uno encuentra esa relación, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, escribo una ecuación y escribo lo que acabo de hacer. Dice que la ecuación que teníamos era simplemente, ¿estamos bien en clase por si acaso? Entonces, lo que hacemos es escribimos ddt igual a, habíamos dicho que era simplemente mu epsilon, sin epsilon 0 puede ser un medio cualquiera, la parcial. Esto acá, lo derivamos, encontramos que valía menos omega cuadrado del campo eléctrico cuando se lanza onda armónica. Y desde el otro lado me queda mu epsilon y me queda menos k cuadrado por el mismo e. Que el mismo e porque fíjense que me quedaba acá es 0 elevado a omega t menos z, la elección e unitaria. Así que me queda el mismo e. Por lo tanto, el e está en ambos lados y esta cosa tiene que ser igual, por lo tanto encontramos que omega cuadrado tiene que ser la relación que es igual a mu epsilon por k cuadrado. Encontramos una relación entre la frecuencia y el número de ondas, lo que llamamos relación de dispersión. Ahora, es un mal nombre en este caso. ¿Por qué? Porque en estas ondas no son dispersibles. Pero en otros medios uno encuentra la relación entre omega y k que es no lineal. En este caso es lineal, acá que omega y k son proporcionales. Y en este caso me va a decir que no hay dispersión. Pero en muchos medios uno encuentra la relación entre omega y k, por ejemplo, medios no lineales, que me permiten encontrar relación de dispersión. Es decir, yo perturbo y la onda se desarma. En este caso no se va a desarmar, porque se pasa una onda lineal. Y lo interesante es que en realidad esto está acá, si se recuerdan, esto era la velocidad de luz. Me queda que, si quieren verlo acá, esto era 1 partido por la velocidad de la luz al cuadrado. Por lo tanto, si quieren verlo así, me queda que k al cuadrado es igual a la velocidad de la luz del medio por omega al cuadrado. ¿Ok? Me queda exactamente eso que tengo. ¿Sí? Es lo mismo cuando paso esto por el otro lado. Y por lo tanto, encontramos, llamamos una relación lineal del espectro, que me dice qué cosa me dice. Me dice inmediatamente que, y esta es la relación importante, uno puede resolver esa ecuación, salvo el signo, me dice que k es más o menos c por omega. Es decir, que si yo grafico, si quieren, omega o k, entonces voy a encontrar que si alguien me da la frecuencia y k, hay una pendiente que lo relaciona que es la velocidad de la luz. ¿Okay? Da un omega con relación lineal. Ahora lo interesante, bueno, esta relación de dispersión, no se pregunta, ¿y qué pasó con el campo eléctrico? Esto me está diciendo que el ansas que tomé es solución sí o sí, lo que coloqué está relacionado. Es decir, que si vuelvo a mi ansas, me dice hasta ahora es solución, esto es solución, ¿para qué es solución? Me dice el campo eléctrico efectivamente es solución, pero lo que escribí como coseno de omega t menos k, si quieren verlo así, no es cualquier cosa. En realidad, si lo escriben de otra forma, esto me dice que epsilon 0 en realidad es coseno. Si quieren, aquí puedo sacar un factor común para que me quede bonito. Por ejemplo, puedo sacar el k hacia afuera. Me queda entonces sacar lo que sería omega partido por k. Eso es c. Me queda ct menos z. ¿Ok? Eso me dice que son ondas que se propagan con una velocidad c. Y este k es una constante para que las dimensiones sean apropiadas. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo también que hay una familia de soluciones. Hay una familia de soluciones que da un omega, existe un k. ¿Ok? Y vamos a ver que esa familia de soluciones corresponde a todas las ondas que conocemos, la luz visible, la no visible, ya se lo voy a buscar en un pequeño video que espero podamos ver pronto. Pero me falta algo. Me falta qué le pasa al campo magnético, porque si esto oscila, el campo magnético oscila, así que me falta tener la imagen del campo magnético y dibujar cómo son las ondas electromagnéticas. Son ligeramente distintas a nuestras ondas usuales. Entonces, ¿cómo relaciono ahora? ¿Cómo sé cuánto vale el campo eléctrico? Bueno, lo que tengo que hacer es simplemente calcular esto. Si calculo el rotor del campo eléctrico, eso me debiera dar menos la derivada temporal del campo magnético. Como conozco el campo eléctrico ahora bien, le hago el rotor y encuentro cuánto vale P. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos?
Entonces, calculo el rotor y mi solución. Justo que tengo la figura, la voy a dejar todo ahí y voy a volver sobre esta figura para llenar cómo es la forma del campo magnético y conocer cómo son las ondas electromagnéticas, que es una forma muy, muy peculiar. Entonces, para calcular eso, todavía no voy a borrar esa figura porque no voy a usar. Entonces, tenemos que el rotor, el campo eléctrico, como es, el rotor del campo eléctrico es muy fácil, es X, Y, Z, unitario, derivada de X, derivada de Y, derivada de Z, y tengo el campo eléctrico. El campo eléctrico solo está en la componente X, así que está solo en la componente X, y ponen que era función de T y de Z, el módulo. Eso era simplemente E0 coseno de omega t menos kz. Aquí no hay componente, aquí no hay componente. Así que me dice que esto me dice que en X unitario es 0. En Z unitario me queda la derivada de I por Z por E, eso es 0, la de Z 0. Así que la única componente que me queda es I. El campo eléctrico, o sea, el campo magnético, solo apunta en la dirección I. ¿Y qué me queda? En esa dirección me queda que esto por esto, sí que me queda que es dz a dE. ¿Ok? Y de ya de 0, así que solo me queda eso. De Z a D lo calculamos. De Z a D vale I K del campo eléctrico. ¿Se acuerdan que me queda eso que está ahí? Pero ahora está la dirección I. ¿Ok? O si quieren explícitamente, si alguien se perdió, lo que me queda es que simplemente reemplazo las soluciones que me queda es 0 coseno de, en este caso, bueno, 0. Entonces, por la exponencial. El I hace que sea el 0. Exponencial de I omega t menos kz. ¿Ok? ¿Se recuerdan de eso? En la dirección I unitaria. ¿Sí? Simplemente derivar la misma expresión y me queda eso que está ahí. Y eso, por otro lado, tiene que ser igual a menos d a dt de b. Por lo tanto, de aquí puedo encontrar qué es lo que es b. Integro en el tiempo. ¿Ok? Entonces, la integral de esto en el tiempo es muy fácil. Ya que simplemente esto vale. B vale ¿qué? Me queda un k acá afuera, eso no lo integro. El epsilon 0 es constante, eso no lo integro. La exponencial se depende del tiempo. Así que para que me dé esto está acá, la única forma es que sea la forma exponencial de I omega t menos kz, y acá abajo lo divido por un omega. Cuando lo derivo, entonces me baja un I omega, y cancela el omega, y me queda la dirección I. ¿Ok? Y esto me dice la forma que tiene el campo magnético. ¿Ok? ¿Qué forma tiene? Entonces, para hacer la bonita forma del campo magnético, usa otro color, y lo voy a tratar de enfatizar como ese color. Entonces nos diría que, primero que nada, el campo magnético de la dirección I, como ya les había anunciado. Uno va en una dirección y otro va en el plano ortogonal. Siempre, siempre. Y lo otro interesante es que, en realidad, si se fijan, es casi el campo eléctrico multiplicado por K partido por omega. Pero eso es 1 partido por la velocidad de la luz. ¿Okay? Cada partido por omega, no se olviden que K y omega están relacionados con la velocidad de la luz, así que me queda 1 partido por la velocidad de la luz. Así que el campo magnético es súper débil, pero está ahí, porque está dividido por este número gigantesco, la velocidad de la luz. Pero es una función también, ahora aquí lo escribí en número complejo, pero si lo escribo en número, si quieren, lo estoy diciendo en números ahora reales, si tomo la parte real, es simplemente el mismo E0 me quedaría coseno de omega t, ¿ok? Dividido por C en la dirección y unitaria. Y B y E era simplemente E0 coseno A. Factor kz menos kz. Omega t menos kz y esta es la dirección I y esta es la dirección unitaria. Eso me dice que es solución. Y por tanto nos descubre que en realidad las ondas electromagnéticas son ondas que están compuestas por un campo eléctrico, magnético, están los dos oscilando así todo el tiempo mientras se mueven. ¿Ok? Los dos están moviendo así sistemáticamente. Los dos están moviéndose y esto se está propagando así. Esas son las ondas electromagnéticas que nos piden las ecuaciones. ¿Ok? Esa es la teoría que nos dice las ecuaciones de Maxwell. Entonces, vamos a tratar de ver un poco más. Les preparé un pequeño video, espero que funcione porque vamos a conectar el computador principal, pero me dejé a mí de host, así que debiera poder seguir grabando sin problema. Y esta vez vamos a pasar un video, pero primero voy a chequear y me avisan si se les corta el sonido. Lo debería volver inmediatamente, pero lo voy a salir de aquí primero, ¿ok? Para que podamos verlo.
No he visto sonido. Ok, ahora me escuchan, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora vamos a pasar a una presentación que es un poco más entretenida. Tuve que sacar el sonido porque tengo muchos videos, entonces solo por eso no la coloqué así. Entonces, esta es una presentación que trato de explicar un poco lo que es la luz y la materia. ¿Sí? ¿Estoy viendo ya, no? Entonces, esta vez solo van a estar en mi computador viendo, pues seguimos grabando. Entonces, ¿de qué es la luz y la materia? Bueno, esto es lo que llamamos óptica. ¿Ok? Óptica es un concepto que tiene que ver no con lo que la gente hace lente en la calle. La óptica es cómo las ondas electromagnéticas interactúan con la materia. ¿Ok? Pero eso me permite entender algunas propiedades interesantes de la materia, que si habríamos tenido un par de semanas más se las habría enseñado cómo las ecuaciones de Maxwell nos permiten entender ese tipo de propiedades. Pero les voy a enseñar al menos una para que sea más entretenido. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es, bueno, es la luz. La luz es algo que vivimos con ella. Ningún ser vivo o nadie que haya habitado en este planeta puede ignorar el hecho de que tengamos luz. De hecho, como ven, hay muchas culturas donde la luz o el sol, particularmente nuestra fuente principal de luz, la asociamos con cosas divinas. ¿Okay? Para nosotros, sin ella, no somos nada. Y si quieren ver, visto un punto de vista físico, la luz es nuestra principal fuente de energía. ¿Okay? Y no solo ahora, lo más probable es que sea en el futuro también, toda nuestra tecnología, nuestro desarrollo apunta a seguir usando la luz como nuestra fuente principal de energía. Simplemente la vamos a transformar en otras cosas. Entonces, ¿se escucha bien ahí? ¿En casa escuchan bien por si acaso? Sí, se escucha bien. Muy bien. Entonces, bueno, ahí simplemente mostrar la amanecer del sol y lo importante que es la luz en nuestra cultura. Pero desde un principio la luz es algo que nos ha acompañado. También tenemos fuentes de luces locales como el fuego, ¿okay? Que ha sido algo que siempre ha motivado al hombre a entender qué es lo que es. Si alguien me preguntara en la calle qué es el fuego, yo le diría simple, es un gas de cargas que se está moviendo. Pero esa persona me diría, pero las cargas se están moviendo porque hay luz, etcétera, no entendería. Pero al tener cargas eléctricas que se están moviendo, origina entonces que los campos eléctricos varíen. Eso es el origen de la luz que ven. ¿Okay? Y lo mismo en el sol. No hay ninguna diferencia. Pero obviamente, extrañamente, no lo asociamos. Creemos que es un gas mágico. No sé cómo aprendieron de pequeños, durante muchos se quemaron en este proceso, pero le asociamos algo extraño al fuego. ¿Okay? Es simplemente un gas que no está neutro, es la única diferencia, gas con carga. Ahora, ¿cómo lo entendemos? Bueno, la luz, por supuesto, nos acompaña, tenemos todo tipo de cosas, en particular ampolletas, para nosotros es nuestra forma moderna, una vez que logramos entender cómo funciona, es la forma con que lo usamos en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Pero, insisto, ¿cómo lo entendemos? Bueno, la materia está formada por cosas, ya sabemos que tiene cargas, vamos a saltar esta parte de acá, la saben bien. Y saben bien también que, voy a simplemente bajar este de acá, simplemente sabemos que la carga genera campos eléctricos y magnéticos. ¿Ok? Ahora dice, ¿pero qué magnético? Sí, porque si estoy en un sistema móvil, la carga puede estar moviéndose y generando a su vez un campo magnético, porque es una corriente. No olvidar eso. Siempre lo representamos estática, pero incluso en la Tierra, yo coloco una carga, por ejemplo, con lo que está haciendo esta persona, simplemente haciendo fricción, el planeta se mueve, así que vistas desde afuera están moviéndose. Viste, la Tierra está cerca, pero vistas de afuera están moviéndose, así que hay campo eléctrico y magnético. Al mismo tiempo, nuestras cargas son corrientes, uno las mira de distintos lugares, así que hay que tener cuidado, primera cosa. Lo interesante es que al moverse, bueno, si estuviera quieta, genera campos como el que vemos acá. Desgraciadamente tenía un applet, pero no se las pude traer. Pero si uno mueve las cargas, uno puede ver que las líneas de campo se deforman. Aquí hay una ilustración, cómo simplemente al mover las líneas de campo uno genera ondas. Por ahí hay un applet en mi página web que la pueden mirar que hace esto, que pueden ver cómo las cargas se mueven. ¿Ok? Así que cargas que se muevan inducen luz. Y de hecho, ¿se recuerdan cuando traje un aparato que generaba luz y descarga? Lo único que hacía ese aparato es que genera diferencia de potencial, las cargas se mueven y al moverse generan esa luz que pueden ver en el visible incluso, y esas las vemos. Rayos, descarga eléctrica. ¿Ok? Es, lo que vemos en realidad, el rayo es luz. De momento la carga es, bueno, la asociamos a un rayo, pero es el movimiento. Entonces, bueno, está el experimento Oerster, que ya lo relacionamos bien, entendemos bien esas cosas, y aquí tenemos una pequeña imagen de lo que son nuestras ondas electromagnéticas. Acá tenemos simplemente un sistema en el cual uno tiene antenas que se mueven o cargas que se están moviendo, y como ven, esa representación siempre representamos un campo eléctrico magnético en un plano que se va moviendo de forma sinusoidal. Es eso lo que llamamos luz. ¿Ok? Es esa solución de estas ecuaciones que nos permite entender qué es la luz. Lo entretenido es que la luz tiene, por ejemplo, modos propios. Veamos modos propios, no sé si los conocen, supongo que en su curso de onda vieron algunos. Veamos cómo son. En este caso, estas personas toman un hilo, una cuerda de saltar cuando uno era pequeño. Si uno la vibra apropiadamente, uno descubre que hay modos de oscilación. ¿Okay? La luz también tiene modos de oscilación. ¿Okay? Tiene
longitudes de onda muy, muy privilegiadas. En este caso toman una pequeña, digamos, hilo de algodón, y fíjense que hay un motor que está girando, y si uno lo coloca apropiadamente, uno puede entonces descubrir que eso oscila, tiene frecuencias propias de oscilación, ese es el modo fundamental. ¿Okay? Pero si uno lo excita, uno puede estudiar el segundo modo o estudiar más modos. Uno simplemente va a cambiar la frecuencia, y como el medio es elástico, uno tiene una relación de dispersión, algo relación la longitud de onda con la frecuencia de oscilación. ¿Okay? Por supuesto, la misma propiedad tenemos para luz, para el agua, para muchos medios de ondas. Por ejemplo, en este caso uno deja caer una pequeña moneda y uno ve cómo aparecen ondas, en este caso superficiales, se propagan, que invaden el sistema. ¿Okay? Ya sé que muchos conocen, pero prefiero llamarles la atención para ello. Fíjense, este es un muy bonito video en el cual están tratando de entender cómo son ondas de sonido. Fíjense, uno vive en un plato, y al vibrar el plato es el modo de oscilación del plato. El plato también tiene forma similar, simplemente que la geometría es mucho más complicada. De hecho, si escuchan bien el sonido, lo voy a poner más fuerte. Las muestras son muy bonitas. ¿Ok? Ahora, todos estos músicos están ahí, por ejemplo, el principal es físico. Entonces van a mostrarnos cómo son modos de oscilación. Por ejemplo, este es un plato que vive. Nos muestran los modos de oscilación, ya no son sinusoidales, son más complicados porque son diferenciales. Pero veamos que puede ser aún más complejo, veamos cómo. Ok, coloqué esto, se me olvidó, hay más. Es un bonito video porque también lo hacen para el fuego, lo hacen para líquido, etcétera. Pues solo les coloqué eso para ilustrar eso, pero hay más bonito. Corté simplemente para mostrar el ejemplo. Pero ahora vamos a la luz. ¿Cómo funciona la luz y qué entendemos de la luz? Entonces, la luz, bueno, seguramente cuando pequeño, o sea, les llamó la atención cuando tenía una penumbra y un poquito de luz, y uno ve un pequeñito rayo que se propaga y hace este bonito fenómeno que llamamos difracción. La luz no se propaga, a pesar que va en línea recta, se va expandiendo. ¿Sí? Y eso se expande por un efecto geométrico que, bueno, si hubiéramos usado más la ecuación de Maxwell, lo habríamos descubierto esto, cuando uno prende un rayo de luz, debido a la incoherencia de las distintas longitudes de onda, se va viendo. ¿Okay? Es un fenómeno que llamamos simplemente difracción de la luz. ¿Okay? Pero bueno, no alcanzamos a verlo, pues eso lo habría explicado. Pero lo interesante, bueno, ahí tenemos la velocidad de la luz, la correcta, 2.299.792 por hora, y por segundo, perdón, y tenemos ahí la idea del periodo y la longitud de onda que estuvimos un poco hablando en imágenes. ¿Okay? Pero veamos cómo es más entretenido. Lo primero que uno descubre es que K por omega me dice que hay muchas longitudes de onda y muchas frecuencias posibles. Y la respuesta es sí. Nuestro ojo solo ve un pequeño rango que está en los nanómetros, ¿okay? En los miles de nanómetros, que este pedacito acá. Nuestros sensores ópticos, tenemos en los ojos 3 sensores que detectan, digamos, distintas frecuencias y con eso construimos la luz visible. Si tuviéramos un ojo que detectara otras cosas, por ejemplo, podríamos ver infrarrojo, cosa que no vemos. Necesitamos cámaras especiales para ver eso. Pero la luz, cuando uno la mira, está llena de frecuencias muy distintas. Por ejemplo, acá tenemos en longitud de onda, por ejemplo, en escala de 10 a la menos 5, tenemos rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X. Estos son longitudes muy pequeñitas, más pequeñas incluso que el tamaño de los átomos. ¿Okay? Podemos ver, hay onda electromagnética de escalas muy, muy grandes, escalas muy pequeñitas. Nosotros vemos por acá, acá está el infrarrojo, o sea, todo objeto caliente. De hecho, ustedes que están sentados acá y en casa, si uno se mira con una cámara infrarroja, verían que parecen velas. Es una cosa muy entretenida. Uno ve cómo sale el calor de la cabeza de las personas, particularmente nuestra cabeza genera mucho calor. Es un lugar donde generamos mucho consumo de energía. Gran parte de lo que comemos lo consumimos térmicamente. ¿Okay? Pero, pues, y uno dice térmicamente, ¿pero qué es lo que hace eso? Genera ondas electromagnéticas, sí, las podemos ver, sí, pero con cámara apropiada. Nuestro ojo no lo ve. Si lo viéramos, veríamos un montón de cosas distintas. De hecho, hay ciertos insectos que son capaces de ver un poquito más allá que nosotros en longitud de onda, y ellos simplemente por radiación ven cosas térmicas y por eso tienden a picar en ciertas partes del cuerpo, es porque detectan donde tenemos más calor. Por eso típicamente nos pican cerca de las venas, que son los lugares que estamos generando más calor. ¿Okay? Así que tiene una ventaja, bueno, la tienen, digamos, pero interesante que tenemos ondas distintas, tenemos ondas de radio, aquí por ejemplo usamos nuestros teléfonos, tenemos VH, tenemos ultravioleta, onda corta, tenemos una gran cantidad de ondas que nos sirven para hacer muchas cosas. ¿Okay? Así que, obviamente, la luz lo asociamos a este pequeño pedacito que está acá, porque es la que vemos, pero el concepto de onda electromagnética es algo mucho más allá. Lo que llamamos simplemente onda electromagnética, aquellas que están acá, como ven, entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros. Es ahí donde vemos el espectro de colores. ¿Okay? Pero con aparatos apropiados podemos detectar todas estas otras ondas. ¿Okay? De hecho, usamos para mirar el universo, por ejemplo, usamos ondas astronómicas que son mucho más grandes
que nos permiten detectar objetos que no podríamos ver de otra forma. ¿Okay? De hecho, si quisiéramos aún ver más, lo ideal sería que tuviéramos varios planetas como detectores y usáramos eso para construir grandes espejos que nos permitan detectar ondas grandes. ¿Okay? Entonces, ese tipo de cosas son interesantes. Pero veamos algunas propiedades interesantes. Digamos. En un espectro Este es un microondas, mucho mayor, por ejemplo. Lo que se llama el espectro electromagnético. Pero la luz visible es la única parte de él a la que son sensibles nuestros ojos. El espectro electromagnético incluye muchas formas de radiación que conocemos, los rayos cósmicos, que vienen de alguna fuente desconocida del espacio, los rayos gamma, emitidos por sustancias radiactivas, los rayos X, los rayos ultravioleta, invisibles, la luz visible y las invisibles ondas de radio infrarrojas que se emplean en el radar y en los hornos de microondas, y en los repetidores de microondas, y en las emisoras de radio y televisión. Todo ello forma parte del espectro electromagnético. Y aunque parezca que aquí hay representados muchos tipos diferentes de radiación, el hecho es que todas las ondas electromagnéticas son fundamentalmente las mismas. ¿Okay? Entonces nos muestra que son las mismas soluciones a la ecuación de Maxwell. No solo Maxwell explicó la luz, explicó muchas ondas. Pero veamos algunas propiedades. Más acerca de la luz, debemos observar su comportamiento. Veamos cómo se comporta con los espejos, con los metales. A veces se comporta como una corriente de partículas. Se pega una partícula, rebota, sí. Uno diría la luz es partícula. Pero veamos que a veces no. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Por ejemplo, fíjense cómo se comporta esto. Esto es una onda. A veces su conducta parece ser la de las ondas en el agua. Entonces simplemente eso nos demuestra que fue una pregunta durante mucho tiempo. ¿La luz es una onda o una partícula? Nos demoró mucho tiempo entender que no es ni una ni la otra, sino ambas. Aparece ser contradictorio eso, pero la mecánica cuántica nos enseña eso. Veamos un poco más. Veamos qué pasa acá. Estamos construyendo una figura llamada elipse. Toma dos focos y genera una estructura que tiene la distancia de un lugar constante a dos puntos fijos. Como podemos observar, el cordón se ha fijado a dos puntos, llamados focos, respecto a los cuales se traza la curva, de modo que cada punto de la misma ha estado unido a los dos focos por un segmento de cordón. Entonces va a formar una elipse, un poco serio, Como veremos a continuación, esto es lo que hace que la elipse sea una figura tan interesante. Aquí una mesa con una elipse, pero vean lo que pasa. Hemos preparado una superficie reflectora en forma de elipse. La luz emitida desde un foco siempre se reflejará en la pared de la elipse y pasará por el segundo foco. O sea, iluminan desde el foco, no importa. ¿Rebotan las partículas del mismo modo que se refleja la luz? Lo averiguaremos jugando al billar. En este billar siempre le partan un foco, no importa que le peguen, siempre queda en el otro foco. ¿Por qué? Pues es fácil la misma propiedad. Si no parte el foco, Es fácil meter la bola en el hoyo en una mesa de billar elíptica. Independientemente de cómo se le pegue, cae en el hoyo. Veamos el agua ahora. ¿Cómo se comportan las ondas en una elipse? Si la luz se comporta como una onda, las ondas deben converger en el segundo punto focal. Miremos el punto de la derecha. Las ondas convergen. La luz es lo suficientemente compleja como para comportarse al mismo tiempo como una partícula y como una onda.
Muy bien. Veamos, entonces, fíjense, porta extrañamente una misma propiedad, pero veamos más propiedad entretenida, no solo eso. Veamos una idea interesante, la refracción. Esto no sé si lo conocen, pero cuando uno mira las piscinas parece que son menos profundas de lo que es. O cuando colocan un dedo, uno se corta el dedo en el agua. Veamos qué pasa eso. Ahora observemos cambios en la dirección de un rayo. Esto es lo que nos pasa, que viene y se corta. Vamos a volver atrás, pero veamos cómo se explica esto físicamente. ¿Se puede explicar? Como una onda. Veamos cómo lo podemos explicar para cualquier persona que trate de entender esto. Ahora observemos cambios en la dirección de un rayo de luz sin utilizar espejos. Miren esto con autitis. Para averiguar cómo es posible, usaremos un modelo. Miren el modelo un poco. Los coches bajan derechos por la rampa. Pero ahora no. Observemos el efecto de la alfombra sobre su trayectoria. ¿Se fijan en eso? Lo que pasó. Esto es muy interesante. Lo que muestra eso, bueno, si comentamos un segundo, es que esto, si hubiéramos hecho ecuaciones más, se lo voy a poder explicar siempre una semana más, pero si la luz cambia de velocidad, y eso lo pasa cuando pasa del aire al agua, el hecho de cambiar la velocidad hace que ya no haga línea recta, como lo acaban de ver con estos autitos. O sea, cuando uno mira con estos autitos, si el medio es el mismo y uno lo suelta, la línea es recta. Pero cuando uno coloca un medio que tiene una velocidad de propagación distinta... Los coches bajan derechos por la rampa. Observemos el efecto de la alfombra sobre su trayectoria. ¿Alguien le llamó esta ley de Fresnel? Cuando las ruedas entran en ella, el mayor rozamiento les hace ir más lentamente, provocando el cambio de dirección. Al abandonar la alfombra, corren más y vuelven a la dirección original. Esto es lo que le ocurre a la luz. Cuando pasa del aire al agua, reduce la velocidad y se distorsiona. Al pasar del agua al aire, aumenta la velocidad y endereza la trayectoria. Estos cambios de dirección de la luz al pasar de un medio a otro se llaman refracción. También puede sufrir refracción al pasar por un material sólido transparente. Lo divertido es que esta ley la conocemos, la llamamos típicamente, sobre todo en nuestra cultura, de Fresnel, que fue propuesta en 1621, paralelo también fue propuesta por Descartes en Francia, en inglés, pero tenemos la suerte de saber que en realidad se conocía de mucho tiempo. Primero, un pedacito de la luz se refleja, otro pedacito de la luz se pasa de largo, eso llamamos ley de refracción. Interesante, y aquí ven un ejemplo, se colocan el objeto en un vaso, lo que sea, van a ver que se ve el objeto como cortado, debido a este efecto que uno piensa en su cabeza que la luz viene en línea recta, y por eso uno se equivoca, cree que viene de acá y no de allá. ¿Okay? Lo interesante es que en el año, entre el 940 y el 1000, o sea, 600 años antes, ya los árabes sabían esto. ¿Okay? Simplemente fue ignorado por, no sabemos, diversas razones, problemas culturales, políticos, etc. ¿Okay? Pero efectivamente fue durante mucho tiempo ignorado, pero efectivamente ya sabemos que los árabes sabían mucho más de óptica que lo que creemos. Todas esas leyes ya las conocían perfectamente antes. Okay. Bueno, ahí está la persona que hizo un resumen de los libros. Alhazen, en particular que está ahí, trató de entender cómo funcionan los humanos. Fue el primero en hacer una cámara oscura. La gente pensaba que la visión se debía a que enviábamos como rayos de nuestro ojo y podíamos ver como Superman. ¿Okay? Imagínense, hasta Superman haciendo la misma tontera. Pero Alhazen logró entender que no. Lo que pasaba es que nos llega luz a través de un pequeño edificio y se nos crea una imagen. Y hizo un experimento, fíjense, en el año, logró hacer el primer experimento donde demostraba que las imágenes se invertían. Esto es mucho antes que Galileo, o sea que nuestra ciencia moderna habla de Galileo como el gran experimental de la historia. Ya los árabes hacían muchos experimentos cuidadosos para estudiar las propiedades de la luz, que fueron durante mucho tiempo ignoradas, en mi opinión. Entonces, ok, y bueno, veamos un poco más. Tengo un par de videos más, ya vamos terminando, me da unos minutos más. Por ejemplo, los lentes, que es la propiedad más interesante, usando la ley de refracción de la luz, si uno hace objetos un poquito más grandes, un poquito más chicos, uno puede crear una cosa maravillosa que muchos seguramente ocupan en sus ojos, que llamamos lentes, crean focos. Cuando uno hace eso, uno puede desviar la luz geométricamente y formar esta cosa maravillosa que llamamos lentes. Quizás la aplicación más importante de la óptica antigua, geométrica. Así es como funciona una lente. Y reemplazando las cuñas por una lente, enfocamos la luz. Tenemos un foco. Eso nos permite focalizar toda esa energía en un punto.
Distorsionándola más, el punto focal se acerca más a la lente. Pura ley de Snell aplicada a cada punto. Nada. Esta lente tiene la misma forma que el cristalino del ojo. Esto fue lo que hizo Einstein. El ojo enfoca las imágenes como la lente de una cámara. Eso nos explica cómo funciona nuestro ojo. Tenemos un pequeño cristalino que hace eso. La imagen siempre queda invertida, siempre en nuestra cabeza con los años, o con el poco tiempo logramos invertir las cosas en nuestra cabeza, pero nuestro ojo ve todo al revés, o sea, lo que recibe la imagen en dólares, está todo al revés. La lente refracta la luz que procede del chico, enfocando una imagen. Una imagen, como vemos ahí, un poco más. Esto va a ser quizás lo último a comentar, que fue Newton, que descubrió que había varios objetos. Se colocaban un objeto, enviaron un planta, esta estaba compuesta con muchos colores. En realidad, el planta y en este caso, para demostrar, repetir un poco lo que hizo Newton, es algún tipo de experimento al cual eso le permite hacer un haz, lo pasa sobre un lente y lo bonito es que se separan todos los colores. Ahora es muy común que la gente ocupe prismas como esféricos, no sé si lo han visto, se venden mucho en la feria, lo pasan uno y aparece cerca unos hermosos arcoíris. O sea, no arcoíris, desaparece la separación de colores. Esto sí lo hizo Newton, logró mostrar que cuando la luz choca sobre un objeto, la ley de difracción depende del ángulo con que se separan los haces, arriba o en los ángulos que están acá, dependen de la longitud de onda, dependen de la frecuencia en la que la luz viene. Y eso hace que se separen, eso se llama dispersión. Y este fenómeno bonito hace que, digamos, una vez que se dispersan las distintas longitudes de onda en ese medio, podamos generar colores. Y Newton descubrió esto, y de hecho en el libro que lo descubrió cuando era muy joven, de hecho en pandemia, descubrió estas cosas en experimento. De hecho, sí, Newton era bastante original también, hacía experimentos con se clavó el ojo con una aguja, tratando de entender mejor cómo funciona. Pero bueno, supongo que logró hacer cosas interesantes. Así que fue él, digamos, que nos permitió entender los colores. Por más cosas, pero no me quiero pasar del tiempo, pero simplemente quería comentarles que nos faltó más tiempo, pero si uno toma la ecuación de Maxwell, todas las cosas que le hablé, uno las deduce de esta ecuación. Uno deduce la ley de Snell, la difracción, deduce todas las propiedades que conocemos de la luz. Con esta teoría podemos explicar todo eso. Lamentablemente nos falta un poquito más de tiempo, pero toda la óptica y muchas más propiedades de la luz se quedan perfectamente con estas ecuaciones, que ya las tenemos, no son correctas, ya no tenemos que cambiar nada, ya no hay nada más que finalizar. Así que voy a dejar el curso ahí en el sentido que, bueno, nos faltó un poco más de entender la luz, especialmente, pero bueno, supongo que los ajustes de tiempo no nos permitió pasar todo lo que debería ser ideal, pero a aquellos que les interese, hay más cursos de este tipo de cosas, en particular hay uno que se llama electrodinámica, que viviera a partir de la ecuación de Maxwell y avanzar hacia adelante. ¿Okay? Eso, no sé si hay preguntas aquí o en casa. ¿Estamos bien? No sé si hay preguntas de casa o quedó claro. De acá no sé si estamos bien. ¿Estamos bien? Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí hoy día, pero entonces, y bueno, desearles por supuesto que les vaya bien el examen, ya nos veremos y espero prontamente poder subirles las notas. ¿Ok? Nos estamos viendo entonces. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Cuídense.